Bienvenidos a este unboxing. Hoy vengo a traeros el análisis del disco duro externo SSD SanDisk Extreme 900. Bueno, seguro que muchos os preguntaréis qué tiene de especial este disco duro externo de SanDisk, por qué quiero analizarlo, y es porque es un disco duro USB 3.1, es un SSD, ¿vale? No es un HD, es como los SSD internos que tienen nuestros portátiles o nuestros incluso ordenadores de sobremesa, y ya sabéis que son mucho más rápidos trabajando que un disco duro. De hecho, a día de hoy, si queréis mejorar la optimización de vuestro sistema, si queréis que vaya más rápido y tenéis un ordenador antiguo, en el 90% de los casos se le puede poner un disco duro SSD y os aseguro que la mejora es muy superior a, por ejemplo, mejorarle un poco de RAM o ponerle otro componente. El SSD se nota muchísimo en la velocidad de trabajo y de encendido y apagado de nuestro equipo. En este caso no es un SSD interno, sino externo. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues es un disco duro que es hasta 9 veces más rápido que un disco duro normal. Y, por ejemplo, con este podemos nosotros trabajar enchufado al USB como si fuese un disco duro interno prácticamente, gracias a su velocidad de procesado. Así que nada, vamos a ver cómo funciona. Os voy a enseñar qué es lo que tiene la caja y a ver qué os parece. Bueno, pues si procedemos con el unboxing, fijaos que nada más abrir la caja, lo primero que nos encontramos es este pedazo de disco duro, que ahora vamos a ver en más detalle porque, bueno, tiene una protección de goma y tiene algunas cosas muy interesantes. Si abrimos la carcasa encontramos dos tipos de cable. El primero es un cable normal, de USB, normal de toda la vida, a USB tipo C. Ya sabéis que el USB 3.1 es estándar, normalmente se utiliza sobre USB-C, y en este caso, pues como veis, tenemos USB a USB-C, pero no solo eso, sino que incluye otra bolsita más, y en esta ocasión es un cable de USB-C a USB-C. ¿Por qué? Pues porque este disco duro, por supuesto, en su extremo tiene conexión USB-C, que es reversible, ya lo sabéis, y además hay ya muchos portátiles, incluso algunos sobremesa, que están viniendo con este tipo de conector. Por ejemplo, los nuevos MacBook Pro, muchos portátiles nuevos de Asus, e incluso hay sobremesa y placas bases de Asus para sobremesa que ya vienen también con este tipo de conexión. Y por norma general, el USB 3.1 va a ir siempre sobre USB-C, al igual que el USB 3.0 suele ir en este tipo de USB de color azul. Es una característica que nos ayuda a identificarlo. No tiene por qué ser así, ¿vale? Pero por norma general, el USB 3.1 pues se utiliza sobre USB-C. Y bueno, a continuación vamos a echar un vistazo al disco duro en sí. No es un HD y por tanto nos damos cuenta nada más abrirlo que es muy liviano, que no pesa tanto como los discos duros tradicionales. Por otro lado, como bien os decía, fijaos que el conector es USB-C por este extremo, ¿vale? Aunque luego a nuestro ordenador lo podemos conectar a un USB normal utilizando el cable que incluye. En la parte inferior podemos ver la capacidad de este disco duro, que en este caso es de 480 GB, aunque hay otras versiones, ¿vale? De 1 TB y de 700 y pico o por ahí. En fin, hay diferentes tamaños. Luego os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Por último, decir también que está protegido, ¿vale? Fijaos cómo en los bordes nos encontramos con una especie de protección de goma, esto es goma, y lo que va a evitar obviamente pues que le demos un porrazo y se dañe. Por otro lado, también decir que tiene un sistema de estabilización, en fin, para intentar evitar a toda costa que se nos dañen los datos, incluso aunque se dé algún porrazo. Pero en cualquier caso, al ser un SSD, siempre va a tener menos riesgo de dañarse comparado con un disco duro tradicional. Bueno, pues a continuación voy a conectar el disco duro al PC, como un disco duro externo cualquiera, ¿vale? Lo conecto al USB. En este caso, mi portátil tiene USB 3.0. Si tuviese USB 3.1, obviamente le estaríamos sacando el mayor partido a este SSD externo. Pero con un USB 3.0 también vamos a notar grandes diferencias trabajando con este disco duro con respecto a uno externo cualquiera, ¿vale? A uno normal. Vamos a hacer algunas pruebas. Yo por aquí tengo un disco duro externo normal, aunque es un poco antiguo, este de aquí. Y bueno, pues ya tiene su tiempecito, es un disco duro, ¿vale? No es un SSD y vais a ver que, bueno, es muy lento. Otra prueba que voy a hacer es hacer una prueba de velocidad con el disco duro SSD interno que trae este portátil. Y por último vamos a hacer una prueba con el disco duro SSD externo de SanDisk Extreme 900. A ver cuál es la diferencia, a ver si realmente vamos a notar una gran diferencia. Para hacer el test voy a utilizar una aplicación que se llama Crystal Disk Mark, os dejaré el enlace también en la descripción, es un programa gratuito, muy sencillo, que lo que hace es copiar una cantidad de datos en el disco duro y escribir y leer de ese disco duro archivos grandes, ¿vale? En este caso incluso archivos con resolución 4K. ¿Para qué? Pues para que veamos con qué velocidad se escribe y con qué velocidad se lee en ese disco duro, y así vamos a obtener más o menos una media de velocidades de lectura y escritura.
Esta primera prueba que estáis viendo en pantalla son los resultados del disco duro HD. Es un disco duro bastante antiguo que tengo yo desde hace tiempo, ni siquiera si es USB 2.0 o 1.0, imagino que es 2.0, pero aún así es muy lento, porque es muy antiguo, porque tiene ya su tiempo, ¿vale? En este caso, como podéis ver, la velocidad de lectura es de 22,23 megas por segundo y de escritura 20,29 megas por segundo. Es muy lento, ¿vale? Eso es una especie de media. Luego abajo lo tenemos con archivos en 4K, ¿no? Con lectura de archivos 4K, que en este caso fijaos cómo se reduce muchísimo a 0,2 megas por segundo, o sea, ridículo prácticamente, y 0,5 megas de escritura. Es muy lento, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos otro tipo de escritura, ¿no? Secuencial y demás, pero vemos que la media son unos 20 megas. Es poquísimo, ya lo sé. Si tuviésemos un disco duro más actual, encontraríamos que va bastante más rápido, pero aún así la diferencia ya veréis que es grande con respecto al SSD. La segunda prueba que veis en pantalla es una prueba de la unidad C, como podéis ver aquí arriba. La unidad C es el disco duro SSD interno, ¿vale? El que tiene mi portátil dentro. Como podéis ver, las velocidades son muchísimo más rápidas. En este caso se alcanzan los 544 megas por segundo en lectura y 344 megas por segundo de escritura. Muchísimo más, obviamente, mucho más que 20, ¿no? Y utilizando archivos 4K se puede llegar hasta 310 megas por segundo de lectura y 283 de escritura. Como veis, son velocidades mucho más rápidas y es una locura, pero claro, tened en cuenta que este SSD está dentro de mi portátil y por tanto no hay ningún tipo de cuello de botella, no se está ralentizando de ningún modo. Entonces, esto digamos que es todo el potencial que nos puede ofrecer un SSD bueno a día de hoy. Y por último, ahora sí, vemos la prueba del disco duro de SanDisk SSD Stream 900. Este disco duro, como veis, está ofreciendo también unas velocidades de lectura y escritura muy altas, que son casi equiparables, casi iguales, en muchos aspectos, muy cercanas a las que encontramos en un disco duro SSD interno, y eso es una locura, porque un disco duro externo y uno interno, antiguamente, la diferencia era brutal. Pero a día de hoy, fijaos como con USB 3.0, ni siquiera es el mayor potencial, esto es un USB 3.0 y no un 3.1, estamos encontrando velocidades de 357 megas de lectura y más de 400 megas por segundo de escritura. Incluso con archivos 4K encontramos velocidades muy rápidas, 174 de lectura y 169 megabytes por segundo de escritura. La verdad es que una velocidad increíble. Recordemos que yo lo tengo enchufado a un portátil con USB 3.0. Si fuese un USB 3.1 prácticamente tendríamos el mismo rendimiento en este USB externo que en uno interno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros en este disco duro podríamos, por ejemplo, instalar juegos sin ningún tipo de problema y cargaría muy rápido, cargaría más rápido que si nosotros tenemos, por ejemplo, un HD, un disco duro normal en nuestro PC. De hecho, si alguno de vosotros tiene un disco duro HD en vuestro PC y tenéis USB 3.0, os recomiendo que compréis un disco duro como este, lo enchufáis e instalar ahí vuestro juego y ya veréis cómo vais a notar un gran incremento tanto en los FPS. A ver, los FPS no tanto porque dependen también de la gráfica, pero vais a notar un pequeño incremento en los FPS y también, sobre todo, muchísimo en las velocidades de carga entre las pantallas y los juegos. Por otro lado, por supuesto, otra cosa que nos permite hacer esto, que a mí es lo que más me gusta y lo que más me conviene, es la posibilidad de editar vídeos incluso a resolución 4K o en Full HD a 60 FPS, que ya sabéis que es como yo estoy grabando todos los vídeos últimamente. Pues yo puedo trabajar, yo puedo abrir Adobe Premiere y utilizar mis vídeos alojados en el disco duro externo, sin necesidad de copiarlo al disco duro interno, sin necesidad de tener que estar, cada vez que voy a trabajar con nuevos archivos, no tengo por qué estar copiándolo todo al disco duro interno, sino que directamente puedo abrir un proyecto, por ejemplo, importar archivos desde mi nuevo disco duro que tengo yo aquí, el Stream 900, y yo aquí podría copiar lo que quiera. Fijaos que esto es un cambio grande, ¿vale? Esto, ya os digo, antiguamente cualquiera de vosotros que haya trabajado con discos duros externos, que suele utilizar y copiar cosas, sabéis lo que se tarda en copiar archivos a un disco duro externo y sabéis que es prácticamente imposible trabajar con archivos en ese tipo de disco duro. Sin embargo, con un SSD como este, es totalmente posible teniendo un USB 3.0, y si tenéis un USB 3.1 con los nuevos MacBook Pro o cualquier tipo de portátil más novedoso, que son de 2016 la mayoría, los que tienen USB-C y por supuesto USB 3.1, por tanto la velocidad sería mucho más rápida todavía y encontraríamos, como os digo, velocidades tan buenas como un disco duro SSD interno, sin ningún tipo de cuello de botella. Bueno, otra prueba que yo quería hacer es la posibilidad de copiar archivos grandes, que veáis que yo puedo copiar gran cantidad de archivos de peso, y ver la velocidad a la que se copian. En este caso, pues voy a copiar unos cuantos capítulos que tengo por aquí de Dragon Ball Super, lo voy a copiar todo, fijaos que son 5,14 GB, voy a abrir de hecho la ventana para que lo veáis,
más claro, ahí veis, 5,14 GB y lo voy a copiar en el disco duro Stream. Y vais a ver la velocidad a la que se copia. Ahí va, y fijaos cómo está por encima de los 200 megas por segundo. Es como prácticamente copiar de una carpeta a otra dentro del PC, si os fijáis. Si copiáis estos archivos del PC de una carpeta a otra, prácticamente tarda lo mismo. Increíble, y estamos copiando a un disco duro externo. Imaginaos copiar películas así, mirad, 5 GB, que es lo que suele ocupar a lo mejor una película grande. Ya está, ha tardado segundos, ¿vale? No llega ni al minuto. Pues imaginaos si tenéis 100 películas, copiarlo aquí es una maravilla. Y ahora vamos a hacer un ejemplo copiando al disco duro que yo tengo aquí externo, antiguo, y vais a notar que la diferencia es brutal. Bueno, pues ya hemos conectado el disco duro normal, el antiguo, ¿vale? Voy a crear aquí una nueva carpeta y aquí dentro voy a copiar los mismos archivos que acabo de copiar en menos de un minuto. Fijaos como en vez de a 200 megas por segundo, estamos copiando a 17, 18, como vimos antes, pues a una media de 20 megas como máximo por segundo. Fijaos que obviamente va a tardar mucho más, de hecho me está dando un tiempo aproximado de 4 minutos y 30 segundos, cuando antes se han copiado todos estos archivos en apenas menos de un minuto, ha sido 20 segundos o cosas así. La diferencia es muy grande, ¿vale? En este caso, como os digo, insisto un poco para que nadie luego me diga que lo estoy manipulando. Este es el disco duro, no tengo otro disco duro externo en casa ahora mismo, ¿vale? Este es un disco duro antiguo, creo que es USB 2.0, por tanto no se nota mucho la velocidad. Si tuvieseis un disco duro normal que fuese 3.0, sería también más rápido que este, pero imaginaos, aunque fuese 5 veces más rápido que este, y fuese a 100 megas por segundo, todavía seguiría siendo el doble de lento que el SSD de SanDisk. Por tanto, podemos llegar a varias conclusiones. Primero, este disco duro, SanDisk Stream 900, es mucho más rápido trabajando que cualquier disco duro normal que tengamos por casa seguro, sobre todo si tenemos un USB 3.0 o sobre todo USB 3.1, que como veis pone en la caja que es compatible. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que cambiamos un poco el concepto de disco duro externo, que hasta ahora normalmente se utilizan para almacenar información. Tenemos películas, tenemos fotos, tenemos muchos vídeos que no queremos perder y los tenemos en nuestro disco duro externo, para que no ocupen memoria en nuestro disco duro interno. Pero con un SSD externo no solamente podemos almacenar información, sino que podemos instalar programas, podemos instalar juegos, podemos tener archivos de vídeo, archivos de fotos, por ejemplo, si usáis fotografías, si editáis fotografías en formato RAW, si editáis vídeos, si renderizáis vídeos, podéis renderizar directamente a este disco duro sin notar una ralentización, siendo muy rápido. Podéis editar vídeos que tengáis en este disco duro sin tener que copiarlo antes a vuestro disco interno. En fin, las posibilidades son muchísimo mayores, es como trabajar con un disco duro más, es como ampliar la memoria de nuestro portátil o de nuestro PC de sobremesa. Y pues bueno, nos da muchísimas más posibilidades. Para mí está siendo una maravilla porque a partir de ahora estoy trabajando siempre con él, ¿no? Cuando estoy grabando los vídeos, los edito, los copio aquí y si en algún momento necesito alguno de esos archivos, pues nada más que tengo que cogerlo y empezar a trabajar, importarlo a Premiere o a Sony Vegas, a donde yo quiera, y empezar a trabajar sin necesidad de copiarlo antes al disco duro, con el engorro que lleva y tal. Así que nada, estoy contentísimo con este disco duro, desde luego, en ese aspecto. Por último, me gustaría hablaros de una característica que incluye también, que es una aplicación que se llama SanDisk Secure Access, que sirve básicamente para tener los archivos encriptados. Como veis, nada más abrir la aplicación me pide una clave. Obviamente yo ya lo he instalado. Cuando abrís el disco duro por primera vez está el instalador, vosotros lo instaláis y le ponéis una clave, ¿vale? Yo voy a escribir la clave y como veis lo que se abre es un programa que es una caja fuerte. Yo aquí, por ejemplo, pues tengo un documento de texto chorra con un número, ¿vale? Pero podría tener aquí información confidencial, información importante. Hay veces que tenemos, yo qué sé, algunas claves que queremos tener guardadas ahí, o yo qué sé, cualquier cosa, unas fotos importantes que son privadas porque son de empresa, porque son de un negocio, unos documentos de vuestra empresa que son importantes y son secretos, lo que sea. Pues entonces este disco duro nos permite que toda esta información sea privada, esté encriptada y solamente sea accesible a través de esta aplicación metiendo la clave previamente, como yo acabo de hacer. Si yo abro el disco duro, fijaos como aquí ese archivo TXT no está en ningún sitio, que si yo accedo aquí, toda la información que hay son ficheros encriptados y no hay nada, como veis son una configuración y tal, no hay nada, o sea que si se nos pierde el disco duro o incluso si alguien nos lo roba, podemos ver que nadie podría acceder a nuestros datos, ¿vale? Sería imposible acceder a menos que dispongan de la clave. En este caso, como os digo, pues yo he puesto una clave bastante fuerte además, no requiere que tenga mayúsculas y minúsculas y signos extraños y demás, símbolos especiales. Y nada, pues la verdad, he estado haciendo pruebas y funciona realmente bien, ya os digo, es simplemente abrir el programa, meter la clave y empezar a funcionar. Si yo quiero encriptar un archivo, ¿cómo se hace? Pues eso es lo mejor, que es súper sencillo. Imaginaos, esta imagen que tengo yo aquí, yo la quiero encriptar, la arrastro ahí,
se copia y ya está encriptado. Si yo quisiera hacerlo con una película, con lo que sea, este programa, esta aplicación, la copio aquí, ya está encriptada. La tendría en la memoria del disco duro, pero como veis aquí sigue sin aparecer. Realmente está oculta, ¿vale? Está dentro, pero está oculta y encriptada, de forma que la única forma de acceder sea a través de este programa. En fin, es una forma de asegurarnos que nuestros datos son seguros y que aunque perdamos el disco duro o aunque nos lo roben, nadie va a poder acceder a esa información. Sobre el precio, decir que obviamente al ser un disco duro bueno también es caro. En este caso tenemos un disco duro de 265,98 euros para su versión de 480 GB, pero tenemos otra versión de 960 GB que costaría 494 euros, casi 500, y tenemos una versión de 2 TB que costaría casi 800 euros. Así que bueno, obviamente es un disco duro caro, pero os repito, un disco duro SSD que puede llegar a ser más veloz que un SSD interno si utilizamos el USB 3.1. Así que es una maravilla. Lo podéis encontrar en tiendas como Amazon y como siempre os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Así que nada, si os estáis quedando cortos de espacio en vuestro disco duro actual, si queréis trabajar más rápido porque tenéis un disco duro antiguo y estáis cansados de que cada vez que copiáis una película o algún archivo grande tarde tanto tiempo, o no poder trabajar desde ese disco duro que habéis comprado, pues comprando el SanDisk Extreme 900 sí que es posible, como os digo, instalar aplicaciones, instalar juegos, jugar desde ahí, trabajar desde el propio disco duro externo, ese tipo de cosas. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya ayudado a entender un poco mejor cuál es la diferencia entre un SSD externo y un disco duro normal. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, no olvidéis darle a me gusta y os agradezco un montón si lo compartís en vuestras redes sociales para ayudarme a crecer un poco más. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Recordad seguirme a través de las redes sociales y por favor visitar nuestra web donde estamos metiendo todos los días un montón de noticias de tecnología. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Un saludo a todos y hasta la próxima.